Mi nombre es Cecilia Saucedo. Actualmente estoy cursando una certificación de Life Coach y Transformación en la Academia de Hack. Y hoy les quiero hablar del libro El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Como su nombre lo indica, se trata de un caballero que está atrapado en su armadura. No solo me gusta el contenido de este libro, además me siento muy identificado. Los personajes del libro son el caballero, Julieta su esposa, amorosa e inteligente, que escribía hermosos poemas, pero también tenía debilidad por el vino, porque era como su desahogo, por no poderse comunicar con su esposo. Después de tanto insistir, el caballero toma la decisión más importante de su vida. El hijo Cristóbal, el joven de cabellos dorados, que no logra tener comunicación con su papá por la armadura, ni siquiera lo conocía. El herrero que intentó sin éxito quitar la armadura al caballero. Bolsa Alegre, que es el buzón del pueblo, es quien le habla al caballero de Merlín, el mago del pueblo, y es quien ayuda al caballero a llegar a su destino, para encontrar su verdadero yo y la felicidad. La ardilla, que en un principio trituraba el alimento del caballero para que se pudiera alimentar. Lo acompaña hasta el final junto con Rebeca, la paloma, que le lleva un mensaje a su hijo Cristóbal, y por último Sam, quien es el yo verdadero del caballero para que aprenda a escucharse a sí mismo. El capítulo 1 se titula El dilema del caballero. Narra cómo el entorno donde comienza todo. El caballero se hizo de una armadura que llegó a querer tanto, era como su escondite, que no sentía dolor. Su preocupación siempre fue el lucir bien con el rey y los demás, sin importar que por lucir bien estaba fallando en su hogar, como esposo, como padre. Nunca le mostró a nadie su debilidad. Empezó a tener tanto miedo que se dejó la armadura hasta que se le oxidó, y no hubo forma de quitarla. Esto hartó tanto a Julieta, su esposa, que le dijo que si no se quitaba su armadura, ella y su hijo se irían para siempre. Entonces el caballero salió de su tierra para buscar ayuda, ya que él solo no podía quitársela. Fue cuando habló con Bolsa Alegre. Al ver su desesperación, lo mandó con el mago Merlín. Capítulo 2. En los bosques de Merlín. Después de vagar un tiempo, una mañana, el mago estaba acostado bajo un árbol y el caballero le dijo que estaba perdido buscándolo. A lo que el mago le respondió que toda la vida había estado perdido y le contó de su desesperación por despojarse de su armadura. Merlín le dio un líquido que al principio le supo amargo, después dulce y al último delicioso. Lo que tomó era vida. Fue entonces cuando Ardilla trituraba la comida para alimentarlo. Merlín le dijo que la armadura se la puso por miedo. Se empezó a hacer sensible, tanto que empezó a entender a los animales. Un día le mandó una nota a su hijo con la paloma Rebeca. Ella regresó con una nota en blanco. Le dolió tanto al caballero que lloró hasta que se quedó dormido. Capítulo 3. El sendero de la verdad. El caballero se sentía avergonzado por lo que pasó, pero el mago le dijo que ese era su primer paso para poderse despojar de su armadura. Lo regresó por el sendero que llegó, el cual lo llevaría a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. Pero le mostró otro sendero que es el de la verdad, que era muy espinoso, advirtiéndole que iba a necesitar de mucho coraje y de una decisión que no podría cambiar, acompañado de Ardilla y de Rebeca. Merlín le dio una llave dorada que le ayudaría a abrir los 3 castillos que se le atravesarían en su camino. El primer castillo se llama Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntad y Osadía. Capítulo 4. El castillo del silencio. Entró al castillo y se dio cuenta que había un gran silencio, y ahí, para su sorpresa, se encontró al rey y le propuso que hicieran el recorrido juntos, pero el rey no aceptó porque era algo que tenía que hacer él solo, y admitió que le tenía miedo a la soledad. Y fue ahí donde se abrió otra puerta y se dio cuenta que él siempre estaba hablando del futuro o del pasado y nunca había vivido el momento.
se abrió una segunda puerta. En la siguiente habitación se dio cuenta que nunca había escuchado a nadie ni a nada, y sintió la soledad que por mucho tiempo había sentido Julieta, y entró a otra habitación cada vez más pequeña. Preguntó que por qué, y una voz le contestó que estaba a punto de encontrar su verdadero yo, y él era el mismo, y que se llamaba Sam. Se durmió y cuando despertó estaba afuera con Rebeca y Ardilla. Le contaron que duró mucho tiempo ahí, y de tanto que lloró, su yelmo se había oxidado y se le había caído. Entonces empezó a tener una conexión con él mismo. Capítulo 5. El castillo del conocimiento. Entró y había una oscuridad que no veía nada. Ardilla vio un escrito que decía: el conocimiento es lo que alumbra nuestro camino. Y otra que decía: ¿alguna vez has confundido la necedad con el amor? Y fue ahí donde se dio cuenta que necesitaba el amor de su familia, ya que él no se amaba ni a él mismo. Y empezó a llorar. Fue ahí donde una luz brilló a su alrededor. Rebeca encontró un espejo y después de mucho tiempo que el caballero no se había visto, se vio lindo. Se empezó a amar a él mismo. Salieron a un patio y vieron un manzano que tenía un escrito que decía: por esta fruta no impongo condición, pero ahora aprende acerca de la ambición. Se dio cuenta que un árbol no tiene ambición, solo crece y da fruto a los demás. Y que las ambiciones del hombre siempre son materiales. Y solo eso te hace feliz. Después encontró un arroyo que lo guió hacia el otro lado del castillo. Capítulo 6. El castillo de la voluntad y la osadía. Cuando llegó se encontró con un enorme dragón del miedo y la duda. Buscó su espada y no la encontró y trató de huir, pero Sam le dijo: la verdad es mejor que cualquier espada, y Rebeca le dijo que era solo una ilusión y lo enfrentó. El dragón se empezó a hacer cada vez más pequeño hasta que desapareció. Entonces abrió la puerta y se encontró en la cima de la montaña. Capítulo 7. La cima de la montaña. Encontró una roca que decía: aunque este universo poseo, nada poseo, pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Se dio cuenta que tenía que arrojarse al abismo. Tuvo miedo, pero Sam le dijo que confiara en la vida a él, universo, y se lanzó. Y mientras caía se dio cuenta que siempre había culpado a otros, su mamá, su papá, sus maestros y los desconocidos, por lo que le pasaba. Y por primera vez aceptó la responsabilidad de su vida y empezó a caer hacia arriba. Y se conectó con él. De pronto se vio en la cima de la montaña de nuevo y vio el significado del escrito de la roca. Y le vino una sensación de bienestar a su corazón. Rebosaba de amor por él mismo, por Julieta, por su hijo, por todos y por todo. Él se quebró y se puso de rodillas y esta vez lloraba de felicidad, porque ahora apreciaba lo que estaba a su alrededor. Aquí no solo nos habla de la armadura literal, sino que muchas veces nos hacemos de esa armadura para protegernos, que nos hagan daño por las circunstancias de nuestra vida. Muchas gracias por estar en este espacio.